Había algo extraño en el aire esa noche, algo que mi instinto de madre detectó desde el momento en que puse los primeros ingredientes en la olla. El viento soplaba diferente, más frío, más amenazante, como si trajera consigo presagios que yo aún no podía descifrar. Estaba preparando la cena cuando un policía tocó a mi puerta. Señora, me dijo con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba, su hijo tuvo un accidente de coche y murió hace una hora. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas, pero algo dentro de mí se rebeló inmediatamente. Eso era imposible, completamente imposible. No, le respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Mi hijo está dormido arriba en su habitación. Acaba de subir hace menos de una hora. El policía se quedó desconcertado, como si mis palabras fueran las de una mujer que había perdido completamente la razón. Intercambió una mirada llena de significado con su compañero, esa mirada que los profesionales usan cuando creen estar lidiando con alguien en negación total. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Los llevé escaleras arriba, con cada paso resonando en mis oídos como el latido acelerado de mi corazón. Cuando llegamos a la habitación de Andrés, el policía sacó su arma. Señora, me dijo con voz tensa que cortaba el aire como una navaja, aléjese de él. Ese no es su hijo. Si te está gustando esta historia, no te vayas todavía. Lo que estás a punto de escuchar te va a helar la sangre. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y quédate hasta el final porque te voy a contar cómo una madre detectó la mentira más elaborada que jamás habías imaginado. Una mentira que involucra dinero, traición, venganza y un plan tan macabro que cuando lo descubras no vas a poder creer que alguien sea capaz de tanto mal. Pero déjame llevarte al principio de esta pesadilla, cuando todo parecía normal y yo no tenía idea de que mi vida estaba a punto de convertirse en un laberinto de engaños donde cada persona en la que confiaba tenía sus propios secretos oscuros. Era una tarde de octubre que parecía sacada de una película de terror. El cielo se había oscurecido temprano, cargado de nubes negras que parecían presionar contra los techos de las casas. La lluvia no era una lluvia normal, era una tormenta que golpeaba las ventanas con una furia casi sobrenatural, como si el cielo mismo estuviera enojado por lo que estaba a punto de suceder. Yo estaba en mi pequeña cocina, ese refugio cálido donde había preparado miles de cenas a lo largo de los años. Mis manos, curtidas por el tiempo pero aún ágiles, trabajaban mecánicamente cortando verduras para el guisado. El viejo radio sobre la repisa soltaba un bolero melancólico, uno de esos que solía hacerme bailar a Juan cuando estaba vivo. Juan, mi esposo, había muerto hace 10 años de un infarto repentino que me dejó completamente destrozada. Desde entonces, mi hijo Andrés se había convertido en el centro absoluto de mi universo, mi razón para levantarme cada mañana, mi única fuente de felicidad real en este mundo cruel. Era un buen hijo trabajador, responsable, aunque últimamente lo notaba diferente. Más callado, más distante, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros que no me quería contar. Los últimos meses había algo que me tenía muy preocupada. Andrés llegaba a casa con esa expresión que las madres conocemos bien, esa mirada de alguien que está peleando batallas que no puede compartir. Su matrimonio con Valeria había comenzado a mostrar grietas que yo podía ver claramente, aunque él tratara de ocultármelas por no preocuparme. Valeria, mi nuera, también había cambiado. Ya no venía a visitarme con la frecuencia de antes, ya no me traía esos postres caseros que tanto me gustaban, ya no se quedaba a platicar conmigo en la cocina como cuando recién se habían casado. Cuando la veía, sus ojos tenían esa dureza que aparece cuando el amor se está muriendo lentamente y el resentimiento toma su lugar. El olor del sofrito llenaba la cocina cuando escuché la puerta principal abrirse con ese chirrido familiar que tanto conocía. Andrés había llegado, pero algo en la forma en que cerró la puerta me llamó la atención. Fue más fuerte de lo normal, como si estuviera molesto o frustrado por algo que había pasado en el trabajo o quizás en casa con Valeria. Cuando lo vi entrar a la cocina, mi corazón de madre inmediatamente detectó que algo no estaba bien. Venía empapado de la cabeza a los pies, su ropa goteando sobre el piso de mosaico que yo había limpiado esa misma mañana con tanto cuidado. Pero no era solo la lluvia lo que me preocupaba. Era su expresión, era algo en sus ojos que nunca había visto antes. Andrés tenía los ojos enrojecidos, no solo por el cansancio del trabajo, sino por algo más profundo y doloroso. Sus hombros estaban caídos como si cargara un peso de 1000 toneladas. Su rostro, normalmente sereno y controlado, mostraba líneas de tensión que yo no había visto ni siquiera cuando murió su padre. Mamá, me dijo con una voz que sonaba extrañamente hueca, como si viniera de muy lejos o como si estuviera hablando a través de un túnel. Estoy agotado. Completamente agotado.
Se acercó a mí lentamente como si cada paso le costara un gran esfuerzo, y puso su mano en mi hombro. Pero había algo diferente en ese gesto que conocía tan bien. Normalmente su toque era firme y cálido, lleno de ese cariño incondicional que siempre me tranquilizaba después de los días más difíciles. Esta vez sentí sus dedos fríos y temblorosos, como si estuviera nervioso o asustado por algo que no me quería contar, algo que lo estaba consumiendo por dentro. Creo que me voy a dormir temprano, continuó, evitando mi mirada de esa manera que hacía cuando era niño y había hecho algo malo. Mañana tengo una junta muy importante en la empresa. Una de esas reuniones que pueden cambiar todo, para bien o para mal. No me puedo dar el lujo de llegar tarde o de no estar al 100%. Levanté la vista de la olla donde se cocinaba lentamente el guisado que tanto le gustaba desde pequeño, y lo estudié con esos ojos de madre que pueden ver lo que otros no ven, que pueden detectar mentiras y verdades a medias con solo observar un gesto. Una expresión, la forma en que alguien respira. Sus ojos estaban definitivamente rojos, pero ahora que lo observaba más detenidamente con toda mi atención de madre preocupada, parecían hinchados, como si hubiera estado llorando recientemente. Mi Andrés, mi niño grande, llorando. Eso era algo que no había visto desde que era un niño pequeño y se había lastimado jugando en el patio. ¿Qué te pasa, mijo?, le pregunté con esa suavidad que solo las madres sabemos usar. Te ves muy triste. ¿Pasó algo en el trabajo? ¿O es Valeria? Sabes que conmigo puedes hablar de lo que sea. Pero él negó con la cabeza rápidamente, demasiado rápidamente, como quien quiere cerrar un tema antes de que se abra demasiado. No, mamá. Solo estoy cansado. Ha sido una semana muy larga y mañana va a ser un día crucial. Solo necesito dormir y estar fresco para lo que viene. Acuérdate de cambiarte ese impermeable, le dije con ese tono entre regaño y cariño que solo las madres sabemos usar, ese que dice te cuido porque te amo. Estás hecho una sopa, mijo. Y no olvides secarte bien el pelo antes de acostarte, no vaya a ser que te dé gripe. Y si tienes hambre más tarde, te guardé un plato de tu guisado favorito en el refrigerador. Él asintió sin mucho interés, sin esa sonrisa pequeña pero genuina que normalmente me daba cuando lo regañaba con cariño. Simplemente arrastró los pies hacia las escaleras, subiendo lentamente hacia su cuarto en el segundo piso, donde tenía su pequeño estudio lleno de libros de ingeniería, su computadora donde trabajaba hasta altas horas, y esa cama individual donde había dormido desde que era adolescente. Yo lo seguí con la mirada, sintiendo esa inquietud maternal que no podía explicar pero que conocía muy bien. Era esa alarma silenciosa que se activa en el corazón de una madre cuando algo no está bien con su hijo, sin importar la edad que tenga. Algo había pasado, algo grande. Ya fuera en su trabajo como ingeniero en esa empresa de construcción donde llevaba 10 años escalando posiciones, o en su matrimonio con Valeria que cada vez parecía más frágil, más lleno de silencios incómodos y miradas esquivas. Los últimos meses había notado cambios preocupantes. Andrés llegaba más tarde del trabajo, a veces con olor a alcohol, aunque él casi no bebía. Valeria había empezado a llamarme menos, y cuando lo hacía, sus conversaciones eran cortantes, llenas de comentarios sarcásticos sobre Andrés que me dolían porque yo sabía que detrás de cada sarcasmo había una herida real. Una vez la había escuchado por casualidad hablando por teléfono con alguien, no sabía con quién, pero su voz tenía una dureza que me había asustado. Decía cosas como ya no aguanto más esta situación y él se cree que soy tonta, que no me doy cuenta de nada. En ese momento pensé que se refería a problemas normales de matrimonio, pero ahora, recordando esa conversación, sentía un escalofrío extraño. Terminé de preparar la cena y puse los platos en la mesa de siempre, esa mesa de madera que Juan había hecho con sus propias manos cuando éramos recién casados. Había hecho suficiente comida para dos como siempre, con la esperanza secreta de que Andrés bajara a cenar conmigo y pudiéramos hablar como antes, cuando me contaba todo, cuando no había secretos entre nosotros. Pero mientras ponía las servilletas que había bordado años atrás y encendía la pequeña vela aromática que Juan me había regalado en nuestro último aniversario, sentí que la casa estaba demasiado silenciosa. Había un tipo de silencio que no era normal, no era el silencio tranquilo de una casa en paz, sino el silencio tenso de una casa que guarda secretos. Normalmente podía escuchar a Andrés moviéndose arriba cuando llegaba del trabajo. El sonido de sus pasos yendo del closet al baño, el ruido de las gavetas abriéndose y cerrándose mientras se cambiaba de ropa, el sonido del agua corriendo cuando se lavaba las manos y la cara. Pero esta noche no se oía nada.
Solo el sonido hipnótico de la lluvia golpeando contra las ventanas como dedos impacientes y el tic-tac del viejo reloj de la sala que marcaba cada segundo con una precisión que se sentía casi burlona. Me senté a la mesa y comí sola, como tantas otras noches desde que Juan murió, y me dejó con este vacío que solo se llenaba parcialmente cuando Andrés estaba cerca. Pero esta vez era diferente. Había una sensación de vacío diferente, más profunda, más ominosa, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible pasara. El guisado sabía bien, lo había hecho con el mismo amor de siempre, pero no podía disfrutarlo. Cada bocado se me hacía difícil de tragar porque tenía un nudo en la garganta que no se quitaba. Era esa sensación que tienen las madres cuando saben, sin saber cómo saben, que algo malo se acerca. Terminé de cenar sin ganas y lavé los platos lentamente, tratando de hacer tiempo, esperando escuchar algún sonido de arriba que me tranquilizara. Guardé la comida de Andrés en un recipiente de plástico y la metí al refrigerador para que la calentara más tarde si le daba hambre. Pero el silencio de arriba continuaba, pesado como una manta húmeda. Luego me senté en mi sillón favorito, ese que Juan había elegido especialmente para mí porque decía que el color azul hacía juego con mis ojos. Preparé una taza de té de manzanilla con miel y traté de ver algo en la televisión para calmar mis nervios, pero no podía concentrarme en nada. Mis ojos se desviaban constantemente hacia las escaleras, esperando ver a Andrés bajar por un vaso de agua o para decirme buenas noches como hacía siempre, o al menos para robar un pedazo de pan de la cocina como hacía cuando era niño. Pero las escaleras permanecían vacías, iluminadas apenas por la luz amarilla que se filtraba desde arriba, desde su cuarto. Cerca de las 9:30, cuando ya no pude aguantar más la ansiedad, decidí subir a revisar si necesitaba algo. Subí las escaleras despacio, pisando en los escalones que conocía de memoria para evitar los que crujían, tratando de no hacer ruido por si estaba durmiendo. Cuando llegué a su puerta, la encontré cerrada pero con una línea de luz amarilla filtrándose por debajo. Eso me tranquilizó un poco. Si había luz, significaba que estaba despierto, quizás leyendo algo para su junta del día siguiente o revisando documentos en su computadora. Toqué suavemente con los nudillos, usando ese código especial que habíamos desarrollado cuando era adolescente. 2 golpecitos suaves, una pausa, y otro golpecito. Andrés, susurré lo suficientemente alto para que me escuchara pero no tan fuerte como para sobresaltarlo. ¿Estás bien, mijo? No hubo respuesta. Esperé unos segundos contando mentalmente hasta 10, y volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Andrés, no has cenado. Te guardé tu plato favorito. Está en el refrigerador cuando quieras calentarlo. Silencio total. Ni siquiera el sonido de alguien moviéndose, ni el crujir de una cama, ni el clic de teclas en la computadora. Pensé que quizás se había quedado dormido con la luz encendida. Era algo que hacía a veces cuando estaba muy cansado y se quedaba leyendo en la cama. O quizás tenía audífonos puestos y estaba tan concentrado en algo que no me había escuchado. Decidí dejarlo descansar y bajé de nuevo a la sala, pero esa inquietud maternal no me dejaba en paz. Era como tener una piedra en el estómago que no se quitaba sin importar lo que hiciera. Me quedé despierta más tiempo del normal, dándole vueltas y vueltas a esa sensación extraña. Había algo en la forma en que Andrés había llegado esa noche, algo en sus ojos rojos e hinchados, en su voz ronca, en la manera en que había evitado mi mirada cuando le pregunté qué le pasaba. Como si estuviera escondiendo algo muy grande, algo que lo estaba consumiendo por dentro pero que no se atrevía a compartir conmigo. También pensé en Valeria y en su extraña ausencia. Normalmente me llamaba al menos una vez por semana, pero habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que habíamos hablado. Y cuando lo hicimos había sido una conversación extraña, llena de pausas incómodas y respuestas evasivas cuando le preguntaba cómo estaban las cosas. Finalmente, cerca de las 10:30, decidí irme a dormir. Subí las escaleras una vez más, y vi que la luz de Andrés seguía encendida. Esta vez no toqué. Pensé que quizás estaba trabajando en algo muy importante para su junta del día siguiente, algo que requería toda su concentración. Me metí a mi cuarto, me puse mi camisón de algodón y me acosté en esa cama que había compartido con Juan por tantos años y que ahora se sentía demasiado grande y demasiado fría. Pero el sueño no llegaba. Mi mente no podía descansar, seguía dándole vueltas a todo lo que había notado esa noche. La lluvia había aumentado su intensidad, y ahora sonaba como si miles de piedras pequeñas estuvieran golpeando el techo de lámina. El viento silbaba entre los árboles del patio, creando sonidos fantasmales que me ponían los nervios de punta. Era una de esas noches que parecen sacadas de una película de terror,
donde todo parece normal en la superficie pero hay algo siniestro esperando en las sombras. Estaba casi quedándome dormida, en ese estado entre la vigilia y el sueño donde los pensamientos se vuelven extraños y fragmentados, cuando sonó el timbre. El sonido cortó la noche como un cuchillo afilado, penetrante y urgente. Nadie tocaba a mi puerta a esas horas, especialmente con una tormenta así. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado con algún vecino, quizás una emergencia médica o un accidente. Pero luego me vino a la mente una posibilidad que me heló la sangre. ¿Qué tal si algo le había pasado a Valeria? ¿Qué tal si estaba herida y necesitaba ayuda? O peor aún, ¿qué tal si algo le había pasado a Andrés y yo no me había dado cuenta? Me levanté rápidamente sin pensar en el frío, me puse una bata gruesa sobre el camisón y bajé las escaleras tan rápido como pude. Mis pies descalzos tocaron el piso frío y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. Cuando encendí la luz del porche y miré por la ventanilla de la puerta, vi dos figuras oscuras paradas bajo la lluvia torrencial. Llevaban impermeables negros y uno de ellos tenía una linterna poderosa. Eran policías. En 45 años de vida, nunca había tenido policías tocando a mi puerta en la mitad de la noche. Solo podía significar una cosa: algo terrible había pasado. Mi corazón se detuvo por un segundo completo, luego comenzó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaron cuando giré la cerradura y abrí la puerta. Los dos hombres me miraron con esas expresiones serias y compasivas que los policías aprenden a usar cuando tienen que dar las peores noticias del mundo. El más alto, un hombre de mediana edad con ojos grises penetrantes y arrugas profundas alrededor de la boca que hablaban de años viendo cosas terribles, se quitó la gorra empapada y me miró directamente a los ojos. Buenas noches, señora. Soy el teniente Ramírez y él es el oficial Castro. Lamentamos molestarla a esta hora, pero necesitamos hablar con usted urgentemente sobre su hijo, Andrés Quintero. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Sobre mi hijo. ¿Qué podían querer saber sobre Andrés a esta hora de la noche? Él estaba arriba, en su cuarto, probablemente durmiendo ya. ¿Estaba segura de eso? Sí, dije con voz temblorosa, aferrándome al marco de la puerta para mantener el equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Ramírez intercambió una mirada rápida con su compañero, una de esas miradas cargadas de significado que me pusieron aún más nerviosa. Luego me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre hasta los huesos. Era compasión mezclada con deber profesional, esa expresión terrible que usan cuando están a punto de destruir el mundo de alguien con unas pocas palabras. Señora, comenzó con una voz cuidadosamente controlada, lamentamos profundamente informarle que su hijo, el señor Andrés Quintero, falleció en un accidente de tráfico hace aproximadamente una hora. Su vehículo se salió de la carretera en el kilómetro 15 de la autopista a San Miguel, cayó por un barranco de más de 30 metros de profundidad y se incendió completamente. Los paramédicos y bomberos que llegaron al lugar no pudieron hacer nada para salvarlo. Lo sentimos mucho. Las palabras cayeron sobre mí como un edificio entero colapsando, aplastándome con un peso que no podía soportar. No pude procesar lo que estaba escuchando. Era como si estuvieran hablando en un idioma extranjero, como si las palabras no tuvieran ningún sentido, como si fueran parte de una pesadilla horrible de la que iba a despertar en cualquier momento. No, dije automáticamente, negando con la cabeza con tanta fuerza que me mareé. No, eso es imposible, completamente imposible. Están equivocados. Tienen que estar equivocados. Señora, entendemos que es muy difícil de aceptar, comenzó a decir el oficial Castro con voz suave y comprensiva, pero tenemos la identificación oficial de su hijo y las placas del vehículo están registradas a su nombre. No, lo interrumpí con más fuerza, sintiendo como la desesperación se apoderaba de cada fibra de mi ser. Ustedes están completamente equivocados. Mi hijo está arriba, en su cuarto. Llegó hace unas horas empapado por la lluvia. Hablamos en la cocina. Me dijo que estaba cansado y que se iba a dormir porque tenía una junta importante mañana. Los dos policías intercambiaron otra mirada, esta vez más larga y más preocupada. Pude ver en sus ojos que pensaban que el shock me había afectado la mente, que estaba en negación total, que no podía aceptar la realidad de la muerte de mi hijo. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Sabía que Andrés había estado en mi cocina hacía pocas horas. Ramírez se aclaró la garganta y habló con esa paciencia profesional que usan con las personas que creen que están en crisis mental.
Señora, entendemos lo difícil que debe ser esto para usted, pero necesitamos que nos ayude a verificar cierta información. ¿Sería posible que nos permitiera revisar la habitación de su hijo? Por supuesto, dije inmediatamente, sintiéndome extrañamente aliviada. Vengan conmigo. Van a ver que está durmiendo en su cama. Van a darse cuenta de que cometieron un error terrible. Los guié hacia adentro de la casa, sintiendo como la esperanza crecía en mi pecho. Cuando vieran a Andrés durmiendo pacíficamente en su cuarto, se darían cuenta de su error. Quizás había otro Andrés Quintero en la ciudad. Quizás alguien había robado su identificación. Quizás las placas del coche eran falsas. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Los llevé por el pasillo hacia las escaleras, notando cómo sus botas pesadas dejaban marcas de lodo en mi piso recién trapeado. Pero no me importaba. Lo único que importaba era demostrar que mi hijo estaba vivo y bien, durmiendo en su cama. Subimos las escaleras en silencio. Yo iba adelante, seguida por los dos policías cuyos pasos pesados resonaban en la madera vieja de los escalones. El sonido me recordó a esas películas donde la policía sube a arrestar a alguien, pero aparté ese pensamiento de mi mente. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, pude ver inmediatamente la luz amarilla y cálida filtrándose por debajo de la puerta de Andrés. Eso me tranquilizó aún más. Ven, les dije señalando hacia la puerta con una sonrisa de alivio. La luz está encendida. Probablemente está despierto, leyendo algo para el trabajo o revisando documentos en su computadora. Me acerqué a la puerta y toqué suavemente, usando nuestro código especial de siempre. Andrés, mi amor, llamé con voz suave pero clara. Aquí están unos señores policías que quieren hablar contigo. Creo que hubo una confusión con tu identificación. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, con esa insistencia maternal que todos los hijos conocen. Andrés, despierta, mijo. Es importante. Estos señores necesitan verificar que estás bien. Silencio absoluto. Ni siquiera el crujir de la cama cuando alguien se mueve, ni el sonido de pasos, ni una tos, ni nada. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago, pero la aparté rápidamente. Andrés era de sueño pesado desde niño. Cuando estaba muy cansado podía dormir a través de cualquier ruido. Una vez había dormido durante toda una tormenta eléctrica que había hecho temblar la casa. Voy a entrar, les dije a los policías con confianza. Está bien, él no se molesta cuando entro a despertarlo. Giré la perilla lentamente como siempre hacía para no sobresaltarlo, y empujé la puerta. La habitación estaba bañada por la luz cálida de la lámpara de noche, esa pequeña lámpara con pantalla de tela que habíamos comprado juntos cuando era adolescente y que siempre dejaba encendida porque no le gustaba la oscuridad total. En la cama había un bulto bajo las cobijas azules, exactamente donde debía estar mi hijo. Las cobijas subían y bajaban ligeramente, como si alguien estuviera respirando debajo de ellas. ¿Lo ven?, dije con una sonrisa enorme de alivio y triunfo. Ahí está, durmiendo como un angelito. Mi pobre niño debe estar agotado después del día que tuvo. Pero algo en la postura de los policías me puso nerviosa. En lugar de relajarse al ver que tenía razón, se pusieron más tensos. Ramírez se acercó a mí y me puso una mano firme en el brazo. Señora, por favor, retroceda un poco. Déjeme verificar la situación primero. ¿Por qué?, pregunté sintiendo que la ansiedad regresaba como una ola fría. Es solo mi hijo durmiendo. ¿Por qué tienen que verificar nada? Pero Ramírez ya había sacado su pistola del cinturón. No la apuntaba hacia la cama, pero la tenía lista en su mano, y eso me aterrorizó más de lo que podía expresar. Señora, por favor, aléjese de la cama. Déjeme revisar la situación antes de que se acerque. Su voz tenía una urgencia que no entendía, una tensión que me hizo temblar. ¿Por qué sacaba un arma para despertar a mi hijo? ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué podía ser tan peligroso en un joven durmiendo en su propia cama? El oficial Castro también había sacado su arma y se había colocado estratégicamente al otro lado de la habitación, cubriendo todos los ángulos como si esperaran que algo malo fuera a pasar. Me hicieron retroceder hacia la puerta mientras Ramírez se acercaba cautelosamente hacia la cama. Cada paso suyo resonaba en mis oídos como un tambor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. Con un movimiento rápido y decidido, Ramírez jaló las cobijas hacia atrás. Debajo no había nada. Absolutamente nada. Solo almohadas cuidadosamente acomodadas para simular la forma de una persona durmiendo, y algunas toallas dobladas estratégicamente para crear volumen. La cama estaba completamente fría, como si nadie hubiera estado ahí en horas, quizás en días. El mundo se detuvo.
Todo sonido desapareció. La lluvia, el viento, los latidos de mi corazón, todo se volvió silencio absoluto. Me quedé allí parada, mirando la cama vacía, sin poder procesar lo que estaba viendo. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado completamente, incapaz de aceptar la realidad que tenía frente a mí. ¿Dónde estaba Andrés? ¿Cómo era posible que no estuviera ahí si yo había visto la luz encendida? Si había hablado con él, si había sentido su mano en mi hombro, si había escuchado sus pasos subiendo las escaleras. No puede ser, susurré con una voz que no reconocí como mía. Él estaba aquí. Yo lo vi. Hablé con él hace apenas unas horas. Los dos policías me miraron con una mezcla de compasión profesional y sospecha creciente. Ramírez se acercó a mí lentamente guardando su arma pero manteniéndose alerta. Señora, ¿está usted completamente segura de que vio a su hijo esta noche? Es muy importante que nos diga exactamente qué pasó. Sí, grité sintiendo como la desesperación y la confusión se apoderaban completamente de mí. Estaba aquí. En la cocina conmigo. Me puso la mano en el hombro. Me dijo que estaba cansado. Lo vi subir estas mismas escaleras que acabamos de subir nosotros. Pero incluso mientras decía las palabras, una duda terrible y helada comenzó a crecer en algún rincón oscuro de mi mente. Si Andrés no estaba en la cama, si nunca había estado en la cama, entonces ¿quién había estado en mi cocina esa noche? ¿Quién me había tocado el hombro con esos dedos fríos y temblorosos? ¿Quién había hablado conmigo con una voz que sonaba como la de mi hijo pero que ahora, recordándola, tenía algo extraño, algo que no encajaba? Castro habló por su radio en voz baja, usando códigos que no entendía pero que sonaban oficiales y urgentes. Ramírez siguió observándome con esos ojos grises que parecían taladrar directamente en mi alma, buscando la verdad detrás de mi confusión. Señora Carmen, dijo finalmente usando mi nombre por primera vez y haciéndolo sonar extrañamente formal. Vamos abajo. Necesitamos hablar más detalladamente sobre todo lo que pasó esta noche. Cada detalle podría ser importante. Bajamos en silencio, un silencio pesado y cargado de tensión. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del pasamanos con ambas manos para no caerme rodando por las escaleras. En la sala, me hundí en mi sillón favorito mientras los policías se acomodaban en el sofá frente a mí, sacando libretas y grabadoras como si estuvieran preparándose para un interrogatorio formal. Ramírez abrió una pequeña libreta negra y sacó una pluma plateada. Su voz ahora era más suave, más comprensiva, pero mantenía esa autoridad profesional que me hacía sentir como si estuviera siendo juzgada. Señora, sé que esto es extremadamente confuso y doloroso para usted, pero necesito que me cuente exactamente con todos los detalles que pueda recordar qué pasó esta noche desde el momento en que cree que vio a su hijo hasta ahora. Respiré profundo, tratando de organizar mis pensamientos que parecían fragmentos de un rompecabezas que no lograba armar. Pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Los recuerdos estaban ahí claros y vívidos cuando los había vivido, pero ahora parecían borrosos, irreales, como si hubieran pasado en un sueño o en otra dimensión. Estaba cocinando, comencé con voz temblorosa, aferrándome a cada detalle como a un salvavidas. Estaba haciendo el guisado que le gusta a Andrés desde que era niño. El mismo que le preparaba su abuela cuando íbamos a visitarla los domingos. Escuché que se abría la puerta principal, ese sonido característico que hace cuando alguien llega del trabajo. Ramírez anotaba meticulosamente cada palabra, interrumpiéndome de vez en cuando para aclarar detalles. ¿A qué hora exactamente fue esto, señora? Alrededor de las 8:30, respondí, tratando de ser lo más precisa posible. Quizás las 8:45. Recuerdo que pensé que había llegado más tarde de lo normal porque usualmente llega entre las 8 y las 8:15. Y está completamente segura de que era su hijo. Vio su rostro claramente. Escuchó su voz sin ninguna duda. Esa pregunta me golpeó como un puño directo en el estómago. Por supuesto que era mi hijo. ¿Qué tipo de pregunta era esa? ¿Quién más podría haber sido? Pero ahora, sentada en esa sala con dos policías mirándome como si estuviera perdiendo la razón, comencé a dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. Había estado muy concentrada en la cocina, picando cebolla y ajustando el sazón. La iluminación no era perfecta, solo la luz amarilla sobre la estufa y la luz tenue del comedor. Andrés había hablado poco o más poco de lo normal, y había evitado mi mirada de una manera que en ese momento atribuía cansancio pero que ahora me parecía extraña. Y ahora que lo pensaba con más cuidado, forzando mi memoria a revisar cada segundo de esa interacción, su voz había sonado diferente, más ronca, más apagada,
como si tuviera la garganta irritada o como si estuviera hablando desde muy lejos. Pero era mi hijo. Tenía que ser mi hijo. Una madre siempre reconoce a su hijo sin importar qué. Es un instinto que va más allá de la vista o el oído, es algo que se siente en los huesos, en el corazón, en el alma. Sí, dije finalmente, pero mi voz sonó menos segura de lo que pretendía. Era Andrés. Estoy segura. Completamente segura. Pero por dentro la duda había plantado una semilla venenosa que comenzaba a crecer, extendiéndose como una mancha de tinta en papel, contaminando todos mis recuerdos de esa noche. Ramírez intercambió una mirada significativa con Castro, una de esas comunicaciones silenciosas que los policías perfeccionan después de años trabajando juntos. Señora Carmen, dijo Ramírez cerrando su libreta por un momento y mirándome directamente a los ojos. Vamos a necesitar ordenar una prueba de ADN del cuerpo que encontramos en el accidente. Eso nos ayudará a confirmar definitivamente la identidad de la víctima. Una prueba de ADN. La realidad de esas palabras me golpeó como una bofetada helada. Si necesitaban confirmar que el cuerpo quemado era de Andrés, entonces había una posibilidad real de que no fuera él. Una posibilidad de que mi hijo siguiera vivo en algún lugar. ¿Cuánto tiempo van a tardar los resultados?, pregunté con un hilo de voz que apenas logré sacar de mi garganta cerrada. Unas pocas horas. Tenemos laboratorios que trabajan las 24 horas para casos urgentes como este. Mientras tanto, también vamos a revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para ver si podemos rastrear los movimientos de su hijo durante las últimas horas. Unas pocas horas. Las horas más largas de mi vida se extendían frente a mí como un desierto infinito. También necesitamos que nos dé una lista de todas las personas cercanas a Andrés, continuó Ramírez. Su esposa, compañeros de trabajo, amigos cercanos. Cualquier persona que pudiera tener información sobre sus actividades recientes. Valeria, dije inmediatamente. Su esposa, pero no he podido comunicarme con ella. He llamado varias veces y no contesta. Ramírez y Castro intercambiaron otra mirada cargada de significado. ¿Cuándo fue la última vez que habló con la señora Valeria?, preguntó Castro, hablando por primera vez desde que habíamos entrado a la casa. Hace casi 2 semanas, respondí, sintiendo como una nueva preocupación se agregaba a mí ya abrumadamente. Y la conversación fue extraña. Normalmente hablamos de cosas cotidianas, pero esa vez parecía distante, como si estuviera molesta por algo. Recordé esa llamada telefónica con una claridad repentina y perturbadora. Valeria había sonado diferente, su voz tenía una dureza que no le conocía. Cuando le pregunté cómo estaban las cosas con Andrés, hubo una pausa muy larga antes de responder, y cuando lo hizo, solo dijo que todo estaba bien, pero su tono sugería exactamente lo contrario. También había mencionado algo sobre problemas en el trabajo de Andrés, algo sobre un proyecto importante que podía cambiar todo. En ese momento no le di importancia, pensé que se refería a los estrés normales del trabajo, pero ahora esas palabras resonaban en mi mente con un significado siniestro. Después de que los policías se fueron, prometiendo llamarme tan pronto como tuvieran los resultados del ADN, me quedé completamente sola en mi casa que de repente se sentía extraña y amenazante. Cada sombra parecía esconder secretos, cada ruido me hacía saltar. Subí de nuevo al cuarto de Andrés, esta vez encendiendo todas las luces. Revisé cada rincón con una minuciosidad obsesiva, buscando alguna pista. Alguna evidencia de que había pasado realmente. Su ropa estaba en el closet, colgada con el orden meticuloso que lo caracterizaba. Su computadora estaba en el escritorio, apagada. Sus libros estaban en el librero, alineados perfectamente por tamaño. Todo parecía completamente normal, excepto por esa cama que había sido cuidadosamente preparada para simular que alguien estaba durmiendo ahí. ¿Quién había hecho eso? ¿Cuándo lo habían hecho? Y más importante, ¿por qué? Bajé a la cocina y me puse a examinar el piso donde había visto las huellas de lodo. Estaban ahí secas pero claramente visibles contra las baldosas que había limpiado esa misma mañana. Alguien con zapatos mojados había estado definitivamente en mi casa esa noche. Pero había sido realmente Andrés. Tomé mi teléfono celular con manos temblorosas y marqué el número de Valeria otra vez. Necesitaba hablar con ella, necesitaba saber si sabía algo, si Andrés había ido a verla, si había alguna explicación para esta pesadilla que no podía entender. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. Lo intenté de nuevo y otra vez y otra vez. Con cada llamada sin respuesta, mi ansiedad crecía exponencialmente. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Por qué no contestaba el teléfono a esta hora cuando sabía que algo podía estar mal? Finalmente, después de intentar más de 10 veces, le mandé un mensaje de texto desesperado.
Valeria, por favor llámame urgente. Es sobre Andrés. Ha pasado algo terrible y necesito hablar contigo ahora mismo. Me senté en la cocina con una taza de café que había preparado pero que no podía beber. El líquido se enfriaba lentamente mientras yo miraba fijamente mi teléfono, esperando que sonara, rezando para que Valeria me llamara y me diera alguna explicación que tuviera sentido. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día entero. El reloj de la cocina hacía tic-tac con una regularidad que se volvía hipnótica y enloquecedora al mismo tiempo. Mientras esperaba, mi mente no podía dejar de darle vueltas a esa interacción en la cocina. Había algo que no encajaba, algo que mi instinto maternal había detectado pero que mi mente consciente había ignorado en ese momento. La forma en que había evitado mi mirada, la manera en que su mano había temblado cuando me tocó el hombro, el tono extraño de su voz. Y luego estaba el tema del tiempo. Andrés normalmente llegaba del trabajo entre las 8 y las 8:15. Si había tenido un accidente a las 9:15, y había llegado a mi casa alrededor de las 8:30, solo tenía 45 minutos para ir de mi casa al lugar del accidente. Era posible, pero muy ajustado. Pero más extraño aún era el hecho de que, según los policías, había estado conduciendo un coche rentado. Andrés odiaba manejar. Siempre usaba el transporte de la empresa o el autobús. La última vez que lo había visto manejar había sido hace más de un año, cuando habíamos tenido que llevar a Juan al hospital de emergencia. A las 4 de la madrugada, cuando ya no podía soportar más la incertidumbre y el silencio, el teléfono finalmente sonó. Era Ramírez. Señora Carmen, dijo su voz a través de la línea, y pude escuchar algo extraño en su tono, algo que no había estado ahí antes. Tengo los resultados preliminares de la prueba de ADN. Dígame, susurré, preparándome mentalmente para lo peor pero secretamente esperando lo mejor. Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que hablara. El cuerpo encontrado en el accidente no es su hijo. El ADN no coincide. Andrés Quintero está vivo pero oficialmente desaparecido. El alivio y el terror me golpearon simultáneamente con tal fuerza que pensé que iba a desmayarme. Andrés estaba vivo. Mi hijo no había muerto en ese accidente horrible. Pero si no había muerto, entonces ¿dónde estaba? ¿Quién había muerto en su lugar? ¿Y por qué alguien había querido hacer parecer que mi hijo había fallecido? Señora, continuó Ramírez con voz grave, creo que su hijo está en grave peligro. Y creo que usted también podría estarlo. Voy a enviar una patrulla a vigilar su casa esta noche. No abra la puerta a nadie que no sea personal de policía identificado. Pero teniente, logré decir con voz temblorosa, si Andrés no murió en el accidente, ¿quién era la persona que estuvo en mi cocina anoche? ¿Quién me habló? ¿Quién puso su mano en mi hombro? Esa, señora Carmen, es exactamente la pregunta que vamos a responder. Porque quienquiera que haya sido, sabía detalles muy íntimos sobre usted y su hijo. Y eso significa que alguien muy cercano a su familia está involucrado en todo esto. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi hijo estaba vivo, eso era lo más importante. Pero alguien había elaborado un plan tan complejo y macabro que mi mente tenía dificultades para comprenderlo completamente. Alguien había venido a mi casa haciéndose pasar por Andrés. Alguien que conocía sus horarios, sus maneras, su voz lo suficientemente bien como para engañarme, al menos parcialmente. Alguien que tenía acceso a su identificación y que había organizado que un coche a su nombre tuviera un accidente fatal. ¿Pero quién? ¿Quién podía odiar tanto a mi hijo como para planear algo así? ¿Quién tenía tanto que ganar con su muerte aparente? Y entonces, como un rayo helado que me atravesó el corazón, me vino a la mente una posibilidad que no había considerado antes. Valeria, mi nuera, que había estado actuando de manera extraña, que no contestaba mis llamadas, que había mencionado problemas en el trabajo de Andrés. Valeria, que conocía todos los detalles de la vida de Andrés, que sabía a qué hora llegaba del trabajo, cómo hablaba, cómo se comportaba. Valeria, que tenía acceso a sus documentos, a su identificación, a toda su información personal. ¿Pero por qué? ¿Qué podía haber llevado a la esposa de mi hijo a planear algo tan horrible? La respuesta llegó como otro rayo, aún más helado que el anterior. Dinero. Andrés tenía un seguro de vida considerable a través de su empresa. Si moría, Valeria sería la beneficiaria. Con manos temblorosas, busqué en los papeles de Andrés que guardaba en mi casa. Encontré una copia de su póliza de seguro de vida. 10 millones de pesos. Una suma que podía cambiar la vida de cualquier persona. Y de repente recordé algo que Valeria había dicho en una de nuestras últimas conversaciones.
algo que en su momento había sonado como un comentario casual pero que ahora adquiría un significado siniestro. Si a Andrés le pasara algo, por lo menos el seguro me permitiría vivir cómodamente el resto de mi vida. En ese momento había pensado que era solo una reflexión morbosa, de esas que a veces hacemos todos sobre nuestras pólizas de seguro. Pero ahora me daba cuenta de que había estado viviendo con un monstruo que había usado mi amor maternal y mi confianza para engañarme, para usar mi propia casa como parte de su coartada. Porque si yo testificaba que había visto a Andrés vivo después de la hora del accidente, eso complicaría cualquier investigación. Me haría parecer una vieja confundida cuyo testimonio no tenía valor. Pero había subestimado el instinto de una madre. Había subestimado mi determinación para encontrar la verdad. Y ahora que sabía que mi hijo estaba vivo, que estaba en peligro, que alguien había tratado de matarlo y había fallado, no iba a descansar hasta encontrarlo. No importaba lo que me costara. No importaba lo peligroso que fuera. No importaba contra quién tuviera que pelear. Iba a encontrar a mi hijo. Iba a descubrir toda la verdad. Y me iba a asegurar de que los responsables pagaran por cada segundo de terror que habían causado. Si quieres saber cómo logré desenmascarar esta conspiración, cómo encontré las pruebas que necesitaba y cómo finalmente rescaté a mi hijo de las garras de quienes querían destruirlo, quédate conmigo. Porque lo que viene después va a revelarte hasta qué extremos puede llegar la traición, pero también hasta dónde puede llegar el amor incondicional de una madre. La verdad estaba ahí, esperándome. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para enfrentarla.